La Gestalt es un enfoque psicológico que empezó en la década del 50. En el 60 fue su auge y empieza como una terapia en contraposición a las terapias que había en ese momento, que era el psicoanálisis, que era una terapia muy racional, donde se priorizaban todos los aspectos mentales y se buscaba el por qué me sucede lo que me sucede, pensando que de esa manera se iba a encontrar una solución. La gente encontraba muy largo esos procedimientos, muy pocas veces la causa servía para encontrar, bueno, cómo ahora mejoro, sé de por qué estoy así, pero ahora, ¿qué hago con eso? Y la Gestalt aparece en la época del hipismo, buscando priorizar las emociones antes que el pensamiento. Desde ese lugar, el pensar empieza a quedar apartado para dar lugar a la emoción, a las sensaciones, como un canal de acceso directo a lo auténtico. Porque yo puedo modificar y engañarme con la mente. Puedo cambiar los pensamientos, inclusive engañándome. Pero no puedo manipular lo que siento. Lo que siento es inevitable, es ineludible y hay certeza de que es lo que acontece, ¿sí? Entonces, como un canal auténtico para llegar a nuestra esencia, a lo que me pasa, la Gestalt aparece como una escuela psicológica que prioriza el sentir antes que el pensar y el presente antes que el pasado. En el presente está todo. En el presente está el resultado del pasado. En el presente se está construyendo el futuro. En el aquí y el ahora, en el presente, como un regalo, donde está todo lo que uno necesita. Y si hay algo del pasado pendiente a ser cerrado, son Gestalt abiertas, que necesitamos. Entonces es un pasado presente y ese pasado sí trabajamos con él, pero priorizando el sentimiento. La Gestalt actual está incorporando recursos como constelaciones, recursos como la meditación en el día a día, técnicas de respiración, chamanismo, flores de Bach, cosas que tienen que ver con una terapia energética. La palabra Gestalt significa holístico. Y antes, cuando empezó la Gestalt en la década del 60, incorporar las emociones y dejar de estar mirando todo desde el lado racional era lo importante. La Gestalt de hoy ya incluye lo mental, lo emocional y también incluye lo espiritual, la esencia del ser humano, lo energético. Concibe a un ser biopsico-socio-espiritual. Espiritual, entendiéndolo por la búsqueda del sentido. Hoy la Gestalt se la reconoce no solamente como la terapia del sentir y del aquí y del ahora, sino también como una Gestalt de la terapia de las polaridades, donde empezando a incorporar los opuestos complementarios que tenemos, nos vamos integrando más. Es una Gestalt de la autenticidad, donde permite que las personas sean cada vez más ellas mismas, aprendiendo a diferenciar también cuando estamos en el ego, en la personalidad que hemos creado, nuestro falso self, y cuando estamos realmente en nuestro self. Y en la meditación, en el silencio, en habitar el vacío, encontramos como el canal perfecto para que nuestra esencia se exprese. A mí me gusta hablar de alma porque mi concepción teológica así me lo permite, pero tengo muchos alumnos y personas que vienen a conferencias que son ateos o que no creen en la existencia de un alma. Entonces para ellos hablo del ser, ¿no? De conectarse con el ser, con la esencia de ellos mismos. Así que la Gestalt hoy podemos hablar de que es una Gestalt meditativa, es una Gestalt espiritual, una Gestalt contemplativa, que desde sus inicios
buscó en la fenomenología, en solamente describir lo que está aconteciendo en el presente, los recursos para llegar a darnos cuenta del para qué. La Gestalt reemplaza el por qué de las cosas con el para qué, con la búsqueda de un sentido. ¿Para qué hago lo que hago? No, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? Me lleva al pasado o a una teoría de lo que me pasa. En cambio, cuando yo veo cómo es que siento esto, qué es lo que me pasa, cómo sucede, qué estoy sintiendo en este momento y para qué hago lo que hago. Ese para qué tiene solo dos respuestas: para entrar en contacto con algo que necesito o para evitar algo que es tóxico para mí, no estoy necesitando en este momento. Si yo no puedo despegarme de algo que entro en contacto, aparece el miedo por el no poder retirarme de algo que no preciso. Y cuando yo tengo intención y encuentro algo que realmente preciso para mí y no puedo entrar en contacto con él, aparece ansiedad, una emoción básica para poder alcanzar aquello que es necesario para lograr mi homeostasis, un concepto que está en la Gestalt, que es de poder lograr el equilibrio, ¿sí? Entonces la Gestalt es una palabra alemana que no tiene una traducción exacta al español, pero significa al mismo tiempo figura y fondo. Es algo imposible de ver, porque donde yo pongo mi atención, eso es figura y lo demás pasa a ser fondo. Y si yo observo el fondo, lo demás, lo que fue figura, pasa a ser fondo. Entonces significa totalidad, una totalidad plena de significado. La Gestalt ayuda a las personas a que podamos ser más íntegras y que podamos empezar a satisfacer nuestras necesidades en el día a día, siendo más auténticos con nosotros mismos y con nuestras relaciones, y poder disfrutar la vida plenamente, con todas las emociones, aprendiendo a estar en los valles, cuando estamos tristes o cuando nada acontece, y también disfrutar las cumbres, ¿no? Y de todo eso sacar un aprendizaje. Como la terapia es holística, la Gestalt tiene un abordaje holístico, es más que una escuela psicológica, es una actitud ante la vida. Entonces, en el espacio terapéutico o en el espacio empresarial o docente, educacional, en cualquier lugar donde uno haga Gestalt, porque para ser gestáltico no es necesario ser psicólogo, hay docentes que usan este enfoque gestáltico, empresarios, profesionales de coordinadores de grupos que lo usan. Entonces, en el día a día, integrar esto a nivel holístico implica estar pendiente de incluir las emociones, y para incluir las emociones se prioriza la vivencial. En el ámbito clínico de consultorio, invitamos a la persona que en vez de que hable de lo que le pasa, represente. Proponemos un ejercicio. En el ámbito empresarial también podemos hacer un psicodrama de algo, podemos expresar lo que estamos sintiendo con recursos de arteterapia. Lo importante es dar espacio a que la emoción aparezca, y para eso priorizamos lo vivencial, ejercicios vivenciales, técnicas que faciliten el acceso al sentir, con o sin palabras. Después siempre hay un espacio para la palabra porque el adulto lo necesita, pero en Gestalt con niños eso no acontece mucho. Y lo importante es la expresión y la toma de conciencia. El concepto fundamental en Gestalt es el darse cuenta, el awareness, la toma de conciencia, que no pasa por acá, sino que algo acá adentro me haga un clic, ¿no? Y tengo una nueva mirada ante lo que acontece.